Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los israelitas que fueron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. En total, eran 70 personas descendientes de Jacob. José ya estaba en Egipto. Entonces José murió, y murieron todos sus hermanos, toda esa generación. Pero los descendientes de Israel seguían teniendo hijos, eran extremadamente fértiles y la población israelita creció explosivamente en el país. Con el tiempo, un nuevo rey asumió el poder en Egipto, uno que no conocía a José. Alarmado, dijo a su pueblo: «Miren, el pueblo de Israel es ahora más numeroso y fuerte que nosotros. Debemos tomar medidas para evitar que se multipliquen aún más o, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos y se vayan del país». La solución fue someterlos a trabajos forzados, dividirlos en grupos bajo la supervisión de capataces, y obligarlos a construir ciudades para el faraón llamadas Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuanto más los egipcios los oprimían, más se multiplicaban los hijos de Israel. El temor de los egipcios a perder el control sobre ellos llevó a un aumento en la crueldad con la que los trataban, sometiéndolos a trabajos forzados y obligándolos a hacer ladrillos de barro y trabajar duro en los campos. El rey de Egipto habló con dos parteras hebreas llamadas Sifra y Pua, ordenándoles que, al dar a luz a los bebés hebreos, si era niño, lo mataran; si era niña, que la dejaran vivir. Sin embargo, las parteras temían a Dios y no obedecieron las órdenes del faraón, permitiendo que los niños vivieran. Cuando el faraón las llamó y les preguntó por qué no habían seguido sus órdenes, ellas respondieron que las mujeres hebreas eran fuertes y daban a luz antes de que llegaran las parteras. Dios estaba complacido con las parteras, y el pueblo de Israel continuó creciendo y fortaleciéndose. Las bacterias honraron a Dios, Él les permitió también formar familias. Entonces, el faraón emitió el siguiente decreto: todo niño que nazca deberá ser ahogado en el Nilo, pero que las niñas vivan. Éxodo, capítulo 2. En cierto momento, un hombre de la familia de Leví se casó con una levita. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Ella se dio cuenta de que era un niño especial, así que lo escondió durante 3 meses. Incapaz de mantener el secreto por más tiempo, preparó una cesta de papiro, la impermeabilizó con pez y colocó al niño dentro. La cesta flotaba entre los juncos a lo largo del Nilo, y la hermana mayor del bebé buscó un lugar desde donde pudiera observar lo que sucedería. Poco después, la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse, y sus sirvientas caminaban por la orilla del río. De repente, vio la cesta flotando entre los juncos y envió a una esclava a buscarla. Al abrir la cesta, encontró al bebé llorando. Sintió compasión por él y dijo: «Este bebé debe ser de los hebreos». En ese momento, apareció la hermana del niño y le dijo: «¿Quieres que vaya y encuentre entre los hebreos a una mujer para amamantar al bebé?». La hija del faraón respondió afirmativamente. La joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a la mujer: «Lleva a este niño y amamantalo para mí. Yo te pagaré». La mujer llevó al niño y lo amamantó. Cuando el niño fue destetado, su madre lo presentó a la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Porque lo saqué del agua». Con el tiempo, Moisés creció. Un día, observó a sus hermanos hebreos siendo sometidos a trabajos forzados y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus parientes. Moisés miró a su alrededor, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, volvió al lugar y vio a 2 hebreos peleando. Moisés les preguntó por qué peleaban, y uno de ellos le respondió desafiante, preguntándole si también planeaba matarlo como al egipcio. Moisés se asustó y comprendió que su acción anterior había sido descubierta. Descubrieron lo que hizo, el faraón se enteró del incidente e intentó matar a Moisés, pero él huyó a la tierra de Madián. Al llegar, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que venían al pozo, sacaban agua y llenaban los abrevaderos de las ovejas de su padre. Algunos pastores llegaron y las expulsaron, pero Moisés salió en su defensa y ayudó a dar agua a las ovejas. Cuando regresaron a la casa de Reuel, el padre, él les preguntó por qué habían vuelto tan rápido. Respondieron que un egipcio las había librado de unos pastores y les había dado agua a ellas y a las ovejas. Reuel preguntó dónde estaba ese hombre y por qué no lo habían dejado allí. Les instó a que lo llamaran para que viniera a comer con ellos. Moisés aceptó ser huésped de ese hombre, quien le dio a su hija Séfora como esposa. Tuvieron un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: «Soy un extranjero en esta tierra extranjera».
Muchos años después, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían y clamaban a Dios bajo la esclavitud, y su pedido de liberación de la opresión llegó a Dios. Dios escuchó su lamento y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio la aflicción de Israel y entendió su situación. Éxodo, capítulo 2 y 3. En Egipto, escuché al pueblo clamar por liberación de las manos de sus amos, y conozco muy bien el sufrimiento de los israelitas. Ahora he decidido intervenir para ayudarlos, para liberarlos del dominio de Egipto, sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, habitada actualmente por cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. El clamor de socorro de los israelitas ha llegado a mí, y he visto personalmente el cruel trato que reciben de los egipcios. Es hora de que regreses. Te estoy enviando al faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés respondió, ¿por qué yo? ¿Qué me hace pensar que puedo enfrentar al faraón y liberar a los hijos de Israel de Egipto? Dios le respondió, yo iré contigo, y la prueba de que fui yo quien te envió será esta: después de sacar a mi pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este monte. Moisés dijo, supongamos que voy al pueblo de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envió a ustedes. ¿Qué les diré si me preguntan cuál es su nombre? Dios dijo a Moisés, yo soy quien soy. Diles a los israelitas, yo soy me envió a ustedes. Dios continuó, diles a los israelitas que el Eterno, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Mi nombre siempre ha sido este, y así siempre será. Ahora ve, reúne a los líderes de Israel y diles que el Eterno, el Dios de sus padres, se ha aparecido a mí. He visto lo que les sucede en Egipto y he decidido sacarlos de su aflicción y llevarlos a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, una tierra que mana leche y miel. Créeme, ellos te escucharán. Entonces tú y los líderes de Israel irán al rey de Egipto y le dirán, el Eterno, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Necesitamos tu permiso para hacer un viaje de 3 días al desierto, donde adoraremos al Eterno nuestro Dios. Sabemos que el rey de Egipto no nos dejará salir a menos que sea obligado, así que interferiré y afectaré a Egipto en su punto débil. Se desconcertarán con mis milagros, y después insistirán en dejarte ir. Haré que el pueblo tenga una cálida despedida por parte de los egipcios. Cuando salgan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer debe pedir a su vecina y a las huéspedes en casa objetos de plata, oro, joyas y ropa. Ustedes pondrán estos tesoros en sus hijos e hijas, dejando a los egipcios sin nada. Éxodo, capítulo 3. Sin embargo, Moisés anticipaba una dificultad: no confiarán en mí, no creerán ni una palabra. Dirán, ¿el Eterno se te apareció? Ni lo pienses. Entonces, el Eterno le dijo a Moisés, ¿qué es eso en tu mano? Moisés respondió, una vara. Dios ordenó, tírala al suelo. Moisés obedeció y la vara se transformó en una serpiente. Moisés se apresuró a mantenerse fuera de su alcance. El Eterno instruyó a Moisés a extender la mano y agarrarla por la cola, y así lo hizo. La serpiente volvió a ser una vara en su mano. Dios dijo que con esos signos, el pueblo creería que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se le había aparecido a Moisés. Dios también dijo a Moisés que pusiera la mano debajo de su camisa. Cuando la sacó, la mano estaba leprosa. Él ordenó que Moisés pusiera la mano nuevamente debajo de la camisa, y cuando la retiró, estaba sana como antes. Dios afirmó que estos signos serían suficientes para que el pueblo creyera. Moisés, sin embargo, planteó otra dificultad: por favor, Señor, no sé hablar bien. Nunca he sido hábil con las palabras, ni antes ni después de que has hablado conmigo. Tartamudeo y me siento inseguro al hablar. El Eterno respondió, ¿quién crees que hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo a algunos mudos, a otros con vista y a los ciegos? No fui yo, el Eterno. Así que ve, estaré contigo y con tu boca, te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió, por favor, Señor, envía a otra persona. El Eterno se irritó con Moisés, ¿no tienes un hermano llamado Aarón, levita? Él es hábil con las palabras y habla bien. En este mismo momento viene a encontrarse contigo. Cuando lo encuentres, se alegrará. Entonces le dirás lo que debe decir. Estaré presente cuando hables y con él cuando hable. Les instruiré. Cada tarde él hablará al pueblo en tu lugar, hará el papel de tu boca, pero tú decidirás lo que debe salir de ella. Ahora, toma esta vara, la necesitarás para realizar los signos.
Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le dijo: necesito volver con mis parientes en Egipto. Quiero ver si todavía están vivos. Jetro respondió: ve en paz. El rey de Egipto replicó: Moisés y Aarón, ¿por qué creen que debo liberar al pueblo? Vuelvan al trabajo. Además, añadió, esta gente ya trabaja poco, y ustedes aún quieren que les dé descanso. La respuesta del faraón llegó de inmediato. Dio órdenes a los capataces y a sus subordinados para que ya no suministraran paja como antes, y así el pueblo debía hacer ladrillos. A partir de ese momento, tendrían que proveer ellos mismos la paja. Esto no significaba una reducción en la cuota diaria, aún tenían que producir la misma cantidad de ladrillos. Éxodo, capítulo 5. El Eterno dijo a Moisés: en cuanto a ti, regresa a Egipto, porque todos los que intentaban matarte han muerto. Moisés tomó a su esposa e hijos, los montó en un asno y se dirigió de vuelta a Egipto, llevando consigo la vara de Dios en su mano. El Eterno habló nuevamente a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, estate preparado, porque voy a realizar maravillas a través de ti delante del faraón. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se endurezca, y no dejará que mi pueblo se vaya. Dirás al faraón: así dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas, mataré a tu hijo, tu primogénito. Mientras Moisés y su familia viajaban de regreso, acamparon para pasar la noche, y el Eterno se encontró con Moisés y trató de matarlo. Sipoure, su esposa, tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó a los genitales de Moisés, diciendo: eres un esposo sanguinario para mí. Luego, el Eterno lo dejó ir. Posteriormente, Aarón se encontró con Moisés en el desierto, en el monte de Dios, y se saludaron afectuosamente. Moisés le transmitió las palabras del Eterno y le habló de los signos que iba a realizar. Juntos, Moisés y Aarón reunieron a los líderes de Israel, y Aarón les contó todo lo que el Eterno había dicho a Moisés, así como los signos que había realizado. El pueblo creyó, se postró y adoró. Finalmente, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Eterno, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Sin embargo, el faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que le haga caso? No conozco al Eterno, ni dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón insistieron, pidiendo permiso para que el pueblo pudiera adorar al Eterno en el desierto, pero el faraón se negó y aumentó la carga de trabajo de los israelitas, exigiéndoles que buscaran su propia paja para hacer ladrillos, sin reducir la cantidad diaria requerida. El rey de Egipto respondió a Moisés y a Aarón: ¿por qué piensan que debería dejar ir al pueblo? Vuelvan al trabajo. Además, esta gente ya trabaja poco y aún quieren que les dé un descanso. La respuesta del faraón fue inmediata. Dio órdenes a los capataces y a sus subordinados: no se proporcionará más paja como antes para que el pueblo haga ladrillos. A partir de ahora, ellos mismos tendrán que conseguir la paja donde puedan encontrarla, pero la cuota diaria de ladrillos no se reducirá. Tendrán que producir la misma cantidad de ladrillos, ya que están volviéndose perezosos y diciendo por ahí: permítenos dejar de trabajar para adorar a nuestro Dios. No hay tiempo para la pereza y para esos holgazanes. Así, dejarán de hacer reclamaciones y olvidarán esa historia de adorar a su Dios. Los capataces y sus subordinados transmitieron las nuevas instrucciones al pueblo: por orden del faraón, ya no se les proporcionará paja. Recojan ustedes mismos la paja donde puedan encontrarla, pero su cuota diaria de ladrillos no se reducirá. El pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de paja. Los capataces no mostraron piedad y presionaron a los esclavos para que compraran su propia paja. Querían la misma cantidad de ladrillos que cuando se les proporcionaba la paja como pago. Los capataces israelitas fueron azotados por orden de los capataces egipcios. Cuando los capataces israelitas salieron de la presencia del faraón, encontraron a Moisés y a Aarón esperándolos. Los capataces explicaron que el Eterno veía lo que habían hecho y los acusaron de ponerlos en una situación insostenible ante el faraón y sus siervos. Moisés oró al Eterno y le preguntó por qué trataba tan mal a su pueblo y por qué lo envió a hablar en su nombre, ya que las cosas solo empeoraron para el pueblo desde que habló con el faraón. Moisés preguntó cuál era la liberación que esperaba ver. En respuesta, el Eterno le dijo a Moisés que vería lo que haría con el faraón por el poder de su mano, y por ese poder, el faraón finalmente dejaría ir al pueblo. Él los expulsará de la tierra. Dios aún le aseguró a Moisés: yo soy el Eterno. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios fuerte, pero no me conocieron por mi nombre, Eterno.
También hice un pacto con ellos y prometí darles la tierra de Canaán, el lugar donde vivían como extranjeros. Cuando escuché los gemidos de los israelitas, que los egipcios continuaban esclavizando, recordé mi pacto. Por lo tanto, dile a los israelitas lo siguiente: yo soy el Eterno. Los liberaré de este trabajo inhumano, los rescataré de la esclavitud y para redimirlos, interferiré con algunos castigos severos. Los sacaré de Egipto porque ustedes son mi pueblo, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Eterno, su Dios, quien los libró de los trabajos forzados en Egipto. Los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, será su país. Yo soy el Eterno. Cuando Moisés transmitió este mensaje a los israelitas, ni siquiera le prestaron atención porque la dura condición de esclavitud los había dejado con el espíritu abatido. Entonces, el Eterno le dijo a Moisés: ve y habla con el rey de Egipto para que libere a los israelitas. Moisés respondió al Eterno: los israelitas ni siquiera me prestan atención, ¿cómo esperas que el faraón me escuche? Además, tartamudeó al hablar. Pero el Eterno reforzó la orden y aclaró los hechos relacionados con los israelitas y el faraón. Ordenó a Moisés y a Aarón que condujeran a los israelitas fuera de la tierra de Egipto. Estos son los líderes de las tribus de los hijos de Rubén, Simeón y Leví, mencionados en las genealogías. Aarón, casado con su tía Jocabed, tuvo a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. La familia de los coreitas. El faraón, rey de Egipto, dijo que liberar a los israelitas fue la situación cuando el Eterno habló nuevamente a Moisés en Egipto. Dios se dirigió a Moisés, diciendo: yo soy el Eterno. Habla al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te ordene. Pero Moisés respondió: mira, yo tartamudeo al hablar, ¿cómo espera que el faraón me preste atención? Éxodo, capítulo 7. Dios también dijo a Moisés que pusiera la mano debajo de su camisa. Cuando la sacó, la mano estaba leprosa. Él ordenó que Moisés pusiera la mano nuevamente debajo de la camisa, y cuando la retiró, estaba sana como antes. Dios afirmó que estos signos serían suficientes para que el pueblo creyera. Moisés, sin embargo, planteó otra dificultad: por favor, Señor, no sé hablar bien. Nunca he sido hábil con las palabras, ni antes ni después de que has hablado conmigo. Tartamudeo y me siento inseguro al hablar. El Eterno respondió: ¿quién crees que hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo a algunos mudos, a otros con vista y a los ciegos? No fui yo, el Eterno. Así que ve, estaré contigo y con tu boca, te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió: por favor, Señor, envía a otra persona. El Eterno se irritó con Moisés: ¿no tienes un hermano llamado Aarón, levita? Él es hábil con las palabras y habla bien. En este mismo momento viene a encontrarse contigo. Cuando lo encuentres, se alegrará. Entonces le dirás lo que debe decir. Estaré presente cuando hables y con él cuando hable. Les instruiré. Cada tarde él hablará al pueblo en tu lugar, hará el papel de tu boca, pero tú decidirás lo que debe salir de ella. Ahora, toma esta vara, la necesitarás para realizar los signos. Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le dijo: necesito volver con mis parientes en Egipto. Quiero ver si todavía están vivos. Jetro respondió: ve en paz. El rey de Egipto replicó: Moisés y Aarón, ¿por qué creen que debo liberar al pueblo? Vuelvan al trabajo. Además, añadió, esta gente ya trabaja poco, y ustedes aún quieren que les dé descanso. La respuesta del faraón llegó de inmediato. Dio órdenes a los capataces y a sus subordinados para que ya no suministraran paja como antes, y así el pueblo debía hacer ladrillos. A partir de ese momento, tendrían que proveer ellos mismos la paja. Esto no significaba una reducción en la cuota diaria, aún tenían que producir la misma cantidad de ladrillos. Éxodo, capítulo 5. El Eterno dijo a Moisés: en cuanto a ti, regresa a Egipto, porque todos los que intentaban matarte han muerto. Moisés tomó a su esposa e hijos, los montó en un asno y se dirigió de vuelta a Egipto, llevando consigo la vara de Dios en su mano. El Eterno habló nuevamente a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, estate preparado, porque voy a realizar maravillas a través de ti delante del faraón. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se endurezca, y no dejará que mi pueblo se vaya. Dirás al faraón: así dice el Eterno, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas, mataré a tu hijo, tu primogénito. Mientras Moisés y su familia viajaban de regreso, acamparon para pasar la noche, y el Eterno se encontró con Moisés y trató de matarlo. Sipoure, su esposa, tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó a los genitales de Moisés, diciendo:
eres un esposo sanguinario para mí. Luego, el Eterno lo dejó ir. Posteriormente, Aarón se encontró con Moisés en el desierto, en el monte de Dios, y se saludaron afectuosamente. Moisés le transmitió las palabras del Eterno y le habló de los signos que iba a realizar. Juntos, Moisés y Aarón reunieron a los líderes de Israel, y Aarón les contó todo lo que el Eterno había dicho a Moisés, así como los signos que había realizado. El pueblo creyó, se postró y adoró. Finalmente, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Eterno, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Sin embargo, el faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que le haga caso? No conozco al Eterno, ni dejaré ir a Israel. Moisés y Aarón insistieron, pidiendo permiso para que el pueblo pudiera adorar al Eterno en el desierto, pero el faraón se negó y aumentó la carga de trabajo de los israelitas, exigiéndoles que buscaran su propia paja para hacer ladrillos, sin reducir la cantidad diaria requerida. El rey de Egipto respondió a Moisés y a Aarón: ¿por qué piensan que debería dejar ir al pueblo? Vuelvan al trabajo. Además, esta gente ya trabaja poco y aún quieren que les dé un descanso. La respuesta del faraón fue inmediata. Dio órdenes a los capataces y a sus subordinados: no se proporcionará más paja como antes para que el pueblo haga ladrillos. A partir de ahora, ellos mismos tendrán que conseguir la paja donde puedan encontrarla, pero la cuota diaria de ladrillos no se reducirá. Tendrán que producir la misma cantidad de ladrillos, ya que están volviéndose perezosos y diciendo por ahí: permítenos dejar de trabajar para adorar a nuestro Dios. No hay tiempo para la pereza y para esos holgazanes. Así, dejarán de hacer reclamaciones y olvidarán esa historia de adorar a su Dios. Los capataces y sus subordinados transmitieron las nuevas instrucciones al pueblo: por orden del faraón, ya no se les proporcionará paja. Recojan ustedes mismos la paja donde puedan encontrarla, pero su cuota diaria de ladrillos no se reducirá. El pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de paja. Los capataces no mostraron piedad y presionaron a los esclavos para que compraran su propia paja. Querían la misma cantidad de ladrillos que cuando se les proporcionaba la paja como pago. Los capataces israelitas fueron azotados por orden de los capataces egipcios. Cuando los capataces israelitas salieron de la presencia del faraón, encontraron a Moisés y a Aarón esperándolos. Los capataces explicaron que el Eterno veía lo que habían hecho y los acusaron de ponerlos en una situación insostenible ante el faraón y sus siervos. Moisés oró al Eterno y le preguntó por qué trataba tan mal a su pueblo y por qué lo envió a hablar en su nombre, ya que las cosas solo empeoraron para el pueblo desde que habló con el faraón. Moisés preguntó cuál era la liberación que esperaba ver. En respuesta, el Eterno le dijo a Moisés que vería lo que haría con el faraón por el poder de su mano, y por ese poder, el faraón finalmente dejaría ir al pueblo. Él los expulsará de la tierra. Dios aún le aseguró a Moisés: yo soy el Eterno. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios fuerte, pero no me conocieron por mi nombre, Eterno. También hice un pacto con ellos y prometí darles la tierra de Canaán, el lugar donde vivían como extranjeros. Cuando escuché los gemidos de los israelitas, que los egipcios continuaban esclavizando, recordé mi pacto. Por lo tanto, dile a los israelitas lo siguiente: yo soy el Eterno. Los liberaré de este trabajo inhumano, los rescataré de la esclavitud y para redimirlos, interferiré con algunos castigos severos. Los sacaré de Egipto porque ustedes son mi pueblo, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Eterno, su Dios, quien los libró de los trabajos forzados en Egipto. Los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, será su país. Yo soy el Eterno. Cuando Moisés transmitió este mensaje a los israelitas, ni siquiera le prestaron atención porque la dura condición de esclavitud los había dejado con el espíritu abatido. Entonces, el Eterno le dijo a Moisés: ve y habla con el rey de Egipto para que libere a los israelitas. Moisés respondió al Eterno: los israelitas ni siquiera me prestan atención, ¿cómo esperas que el faraón me escuche? Además, tartamudeó al hablar. Pero el Eterno reforzó la orden y aclaró los hechos relacionados con los israelitas y el faraón. Ordenó a Moisés y a Aarón que condujeran a los israelitas fuera de la tierra de Egipto. Estos son los líderes de las tribus de los hijos de Rubén, Simeón y Leví, mencionados en las genealogías. Aarón, casado con su tía Jocabed, tuvo a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. La familia de los coreitas. El faraón, rey de Egipto, dijo que liberar a los israelitas fue la situación cuando el Eterno habló nuevamente a Moisés en Egipto. Dios se dirigió a Moisés, diciendo: yo soy el Eterno. Habla al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te ordene.
Pero Moisés respondió, mira, yo tartamudeo al hablar, ¿cómo espera que el faraón me preste atención? Éxodo, capítulo 7. Después de entregar el mensaje, Moisés y Aarón se volvieron y salieron de la presencia del faraón. Los miembros de la corte dijeron, ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos atormente? Deja ir a este pueblo para que pueda adorar al Eterno, su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está yendo al desastre? Moisés y Aarón fueron llamados de nuevo a la presencia del faraón, y él dijo, está bien, vayan y adoren al Eterno, su Dios. Pero necesito saber quién irá y quién se quedará. Moisés respondió, llevaremos jóvenes y viejos, hijos e hijas, rebaños y ganado, porque será una celebración en honor al Eterno. El faraón replicó, incluso los bendeciría con las bendiciones del Eterno, pero de ninguna manera permitiré que se lleven a sus hijos. Miren, si no tienen buenas intenciones, basta con mirarlos. De ninguna manera, solo los hombres irán, si quieren. Así que vayan y adoren al Eterno, eso es lo que tanto desean. Y fueron expulsados de la presencia del faraón. El Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre Egipto y da la señal para que las langostas cubran la tierra y devoren todas las hojas de este país, todo lo que el granizo no destruyó. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Eterno hizo soplar un viento del este durante todo el día y toda la noche. Por la mañana, las langostas llegaron llevadas por el viento del este, cubriendo toda la tierra de Egipto, ocupando cada centímetro del suelo. El país fue tomado por asalto por estos insectos, algo que nunca antes había sucedido. La invasión masiva de langostas fue sin igual. Devoraron todo, cada hoja, cada pedazo de fruta, todo lo que el granizo no había destruido. El daño fue inmenso, lo único que quedó fueron árboles desfoliados y campos yermos. El verde fue erradicado de toda la tierra de Egipto. Inmediatamente, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo, he pecado contra el Eterno, su Dios, y también contra ustedes. Lleven mi pecado una vez más al Eterno, su Dios, para que me libere de esta calamidad y retire la muerte de este lugar. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Eterno. Entonces, el Eterno cambió la dirección del viento. Un fuerte viento del oeste empujó a las langostas hacia el Mar Rojo. No quedó una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Sin embargo, el Eterno mantuvo al faraón en su obstinación y el rey una vez más se negó a liberar a los israelitas. El Eterno dijo a Moisés, extiende la mano hacia el cielo y haré que la tierra de Egipto quede envuelta en una oscuridad tan densa que sea casi palpable. Moisés extendió la mano hacia el cielo y nadie podía ver nada durante 3 días. Nadie se atrevió a moverse. La única excepción fueron los israelitas, ya que había luz en el lugar donde vivían. El faraón llamó a Moisés y dijo, todos ustedes pueden ir a rendir culto al Eterno, pero dejen aquí sus rebaños y ganado. Moisés respondió, debes permitirnos llevar nuestros animales, ya que los necesitamos para los sacrificios que ofreceremos en adoración a nuestro Dios, el Eterno. Los animales deben ir con nosotros, no puede quedar ni un solo casco atrás, ya que son parte del culto que ofreceremos a nuestro Dios. Sin embargo, el Eterno mantuvo al faraón en su obstinación y él se negó a liberar al pueblo. El faraón dijo a Moisés, salgan de aquí y tengan cuidado. No quiero volver a verlos. Si lo hacen, morirán. Moisés respondió, así será. No volverás a verme nunca más. Éxodo, capítulo 11. El Eterno dijo a Moisés, golpearé una vez más al faraón y a Egipto, y esta será la última vez. Después de esto, los dejará ir. Cuando los libere, los egipcios los instarán a irse rápidamente. Así que pídeles a los hombres y mujeres del pueblo que pidan a sus vecinos objetos de plata y oro. Dios hizo que los egipcios fueran generosos. Además, Moisés era muy respetado entre los egipcios, una figura pública de renombre entre los miembros de la corte y el pueblo en general. Moisés advirtió nuevamente al faraón, hoy, a la medianoche, pasaré por todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Incluso los primogénitos de los animales. Habrá llanto de un extremo al otro del país, un lamento como nunca se ha oído ni se oirá de nuevo. Pero nada le sucederá a los israelitas, ni a los hombres ni a las mujeres, ni a los animales. Ni siquiera un perro ladrará contra ellos. Así sabrás que el Eterno hace una clara distinción entre Egipto e Israel. Entonces, todos los súbditos del faraón se arrodillarán y suplicarán, salgan de aquí, tú y tu pueblo. Y, por supuesto, lo harán. Moisés advirtió al faraón. Hirviendo de rabia, Moisés salió de la presencia del faraón.
El Eterno le dijo a Moisés: el faraón no creerá en tus amenazas, así que multiplicaré los signos de mi presencia y de mis obras en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos signos ante el faraón, pero el Eterno hizo que se volviera aún más obstinado, y el faraón se negó a liberar a los israelitas. Éxodo, capítulo 12. Moisés y Aarón aún estaban en Egipto cuando el Eterno les dijo: este será el primer mes del año para ustedes. Informen a toda la comunidad de Israel que, en el día 10 de este mes, cada hombre debe separar un cabrito o un cordero para su familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para un animal, deben compartirlo con un vecino según el número de personas. Tengan en cuenta la cantidad que cada persona comerá, y el animal debe ser un macho sano de 1 año de edad. Pueden elegir entre un cordero o un cabrito. Mantengan el animal atado hasta el día 14 y luego sacrifíquenlo. Toda la comunidad de Israel debe hacer esto al atardecer. Luego, tomen un poco de sangre del animal y úsenla para marcar los batientes y el dintel de la puerta de la casa en la que coman el animal esa noche. Deben comer la carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas. No coman nada crudo ni cocido en agua. El animal debe asarse por completo, incluso la cabeza, las patas y las entrañas. No debe quedar nada hasta la mañana siguiente. Si sobra algo, quémelo y deben comerlo vestidos como si estuvieran listos para salir, con sandalias en los pies y un bastón en la mano. Esto es la Pascua del Eterno. En esa misma noche, pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Esta será una sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Eterno. La sangre será una señal en la casa en la que viven. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga caerá sobre ustedes. Este día debe ser recordado y celebrado con una fiesta para el Eterno por todas sus generaciones, una fiesta perpetua que siempre debe ser celebrada. Durante 7 días, deberán comer pan sin levadura. En el primer día, saquen de sus casas todo rastro de levadura. La persona que coma algo con levadura entre el primer y el 7º día será excluida de Israel. Prepárense para el primer día y el 7º, ya que son días sagrados. No realicen ningún trabajo durante estos días. La única actividad permitida es la preparación de las comidas. Celebren la fiesta de los panes sin levadura, marcando el día en que utilicé mi poder para sacarlos de la tierra de Egipto. Todas las generaciones futuras deben observar este día como una fiesta. Fija que debe ser siempre conmemorada en el primer mes, comenzando al atardecer del día 14 hasta al atardecer del día 21. Deberán comer pan sin levadura durante los 7 días. Nadie debe tener levadura guardada en casa. Quien coma algo que contenga levadura, ya sea visitante o nacido en la tierra, será excluido de la comunidad de Israel. Repito, no coman en estos días nada que contenga levadura, solo matzá. Moisés reunió a todos los líderes de Israel e instruyó: elijan un cabrito o un cordero para cada familia y sacrifiquen un animal para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, sumérganlo en una vasija con sangre y marquen los batientes y el dintel de la puerta de la casa donde comerán el animal. Nadie debe salir de casa antes del amanecer. El Eterno pasará para herir a Egipto, y no entrará en la casa marcada con sangre, evitando que el destructor entre para matar. Estas instrucciones son leyes eternas para ustedes y sus descendientes cuando entren en la tierra que el Eterno les dará según la promesa que hizo. Continúen observando todas estas cosas, y cuando sus hijos pregunten por qué lo hacen, explíquenlo. Es el sacrificio de la Pascua al Eterno, que no pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió con muerte. En respuesta a estas palabras, el pueblo se inclinó y adoró. Los israelitas hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche, el Eterno mató a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del prisionero en la mazmorra. También mató a todos los primogénitos de los animales. Esa noche, el faraón se levantó de la cama, junto con todos los miembros de la corte y los demás habitantes de Egipto, y en todo Egipto el pueblo lloraba y lamentaba. No había una casa sin un muerto. En esa misma noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: váyanse de aquí, ustedes y todos los israelitas. Vayan y adoren al Eterno como deseen. Lleven sus ovejas y ganado, y también lo que deseen, pero salgan del país. Denme también su bendición. Los egipcios estaban ansiosos por ver a los israelitas partir, así que los urgían y decían: vamos a morir todos. El pueblo tomó la masa de pan sin levadura y formó los panes que llevarían en sus hombros. Los israelitas siguieron las instrucciones de Moisés y pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y oro.
El Eterno hizo que los egipcios fueran generosos con el pueblo y no les negaron nada. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés y se dirigieron a Sucot, una multitud de unos 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. También había un gran número de personas de otras naciones que aprovecharon la ocasión para unirse a ellos, así como grandes rebaños y ganado. Los israelitas llevaron consigo los bollos de masa traída de Egipto, preparados sin levadura. Salieron con tanta prisa de Egipto que no tuvieron tiempo de preparar alimentos para el viaje. Los israelitas habían vivido en Egipto durante 430 años. Al final de ese periodo, exactamente en el último día, todo el ejército del Eterno salió de ese país. El Eterno veló toda esa noche cuidando de los israelitas mientras los sacaba de Egipto. Debido a esto, todas las generaciones de Israel deben honrar al Eterno haciendo vigilia en esta noche. El Eterno dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la celebración de la Pascua, ningún extranjero debe comer de ella. El esclavo comprado y circuncidado puede comerla, pero ningún visitante ni trabajador contratado puede hacerlo. Debe comerse en casa y no se debe llevar la carne a la calle. Ningún hueso debe ser quebrado. Toda la comunidad de Israel debe participar de la comida. Y si algún extranjero que vive en medio de ustedes desea celebrar la Pascua al Eterno, todos los varones de su familia deberán ser circuncidados para poder participar de la comida. Entonces será tratado como uno nacido en la tierra, pero el que no esté circuncidado no podrá comer la Pascua. Las mismas normas se aplican tanto al nacido en la tierra como al extranjero que vive en medio de ustedes. Los israelitas hicieron exactamente como el Eterno había ordenado a Moisés y a Aarón, y en ese mismo día, el Eterno sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, tribu por tribu. El Éxodo, capítulo 13. El Eterno dijo a Moisés: conságrame todos los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales. El primero que nazca entre los israelitas, ya sea hombre o animal, será mío. Moisés comunicó esta orden al pueblo, diciendo: recuerden este día, fue el día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud. El Eterno los sacó de allí con el poder de su mano, sin que haya levadura en sus panes. Están saliendo en primavera, en el mes de Ebib, y deben repetir esta ceremonia en el mismo mes, después de que el Eterno los haya establecido en la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, como prometió a sus antepasados. Él les dará una tierra que mana leche y miel. Deberán comer pan sin levadura durante 7 días, y en el 7º día será una fiesta para el Eterno. Durante esos 7 días, solo deberán comer pan sin levadura, no debe haber levadura ni levadura en ninguna parte. En este día, expliquen a sus hijos: es por lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Cada año, celebren este rito en los días señalados. Cuando el Eterno los establezca en la tierra de los cananeos, como les prometió y se la dé, dedíquenme todos los primogénitos, tanto de los humanos como de los animales. Si desean, pueden redimir al primerizo de la burra, sustituyéndolo por un cordero. Si no lo redimen, rompan el cuello del animal. También deben redimir a todos los primogénitos de sus hijos. Y cuando sus hijos pregunten: ¿qué significa esto?, explíquenles: con el poder de su mano, el Eterno nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos del faraón. El faraón se obstinó y no quería dejarnos ir, pero el Eterno mató a todos los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrezco al Eterno todos los varones que son los primeros en nacer y redimo a cada uno de mis hijos primogénitos. Este rito será como una señal en sus manos y un recordatorio entre sus ojos, ya que el Eterno nos sacó de Egipto con el poder de su mano. Después de salir de Sucot, acamparon en Etem, junto al desierto. Durante el día, el Eterno iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar de día y de noche. La columna de nube nunca se apartó del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Éxodo, capítulo 14. El Eterno le dijo a Moisés: dile a los israelitas que den media vuelta y acampen cerca de Piahirot, entre Migdol y el mar. Acampen junto al mar, frente a Baal-Zephón. Así, el faraón pensará que los israelitas están perdidos, vagando sin rumbo en el desierto. Nuevamente haré que el faraón se obstine y persiga a los israelitas. Mi plan es usar al faraón y a su ejército para manifestar mi gloria. Así, los egipcios comprenderán de una vez por todas que yo soy el Eterno. Cuando el faraón se enteró de que los israelitas habían huido, él y sus siervos cambiaron de parecer acerca de ellos y dijeron: ¿qué hemos hecho al liberar a Israel de nuestro servicio?
Rápidamente, el faraón hizo que se prepararan sus carros y reunió a su ejército. Tomó consigo 600 carros escogidos y todos los carros de guerra de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Eterno indujo al faraón, rey de Egipto, a que persiguiera a los israelitas, quienes salieron triunfantes. Los egipcios, con todos los caballos y carros del faraón, sus jinetes y su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, cerca de Piahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando los israelitas vieron a los egipcios que venían tras ellos, tuvieron mucho miedo y clamaron al Eterno. También le dijeron a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras al desierto a morir? ¿Qué nos has hecho llevándonos de Egipto? Ya te dijimos en Egipto que nos dejaras en paz para servir a los egipcios. Hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman. Permanezcan firmes y verán la salvación que el Eterno les dará hoy. Los egipcios que ven ahora, nunca más volverán a verlos. El Eterno peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego, el Eterno le dijo a Moisés: ¿por qué me estás clamando? Di a los israelitas que avancen. Tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas crucen el mar a pie en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los persigan. Y me glorificaré a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y sus jinetes. Los egipcios sabrán que yo soy el Eterno cuando me glorifique a costa del faraón, de sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo que el mar se retirara con un fuerte viento oriental que sopló toda la noche. El mar se dividió y los israelitas cruzaron a pie en seco, con el mar como un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos al mar con todos los caballos, carros y jinetes del faraón. Pero cuando estaba por amanecer, el Eterno miró desde la columna de fuego y la nube hacia el ejército egipcio y causó confusión en sus filas. Quitó las ruedas de sus carros y los hizo avanzar con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de los israelitas. El Eterno está peleando por ellos contra Egipto. Entonces el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios al huir se encontraron con las aguas y el Eterno los arrojó al mar. Las aguas volvieron y cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar detrás de los israelitas. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas cruzaron el mar a pie en seco, con el mar como un muro a su derecha y a su izquierda. Ese día el Eterno salvó a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Al ver la mano poderosa que el Eterno había desplegado contra los egipcios, el pueblo temió al Eterno y creyó en él y en su siervo Moisés. Ser esclavo en Egipto o perecer en el desierto, Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y observen cómo el Eterno realiza hoy su obra de salvación a favor de ustedes. Miren bien a los egipcios hoy, porque no los volverán a ver. El Eterno peleará por ustedes, así que quédense callados. El Eterno dijo a Moisés que instara a los israelitas a seguir adelante, levantando su vara sobre el mar. Las aguas se abrieron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran, mientras los egipcios continuaban la persecución. Durante la noche, el Eterno sembró pánico en el ejército egipcio con la columna de fuego y nube, y las aguas se cerraron al amanecer. Los egipcios quedaron atrapados en el medio del mar, y las aguas se cerraron sobre ellos, aniquilándolos por completo. Los israelitas cruzaron sobre suelo seco. Este evento marcó la liberación definitiva de Israel de la opresión egipcia, y el pueblo temió al Eterno y confió en él. En respuesta, Moisés y los israelitas entonaron un cántico de alabanza al Eterno, reconociendo su poder y majestuosidad en la victoria sobre los egipcios. Al conocer la noticia, los filisteos se retorcieron y temblaron, incluso los jefes de Idem se estremecieron, y también los poderosos de Moab. Todos en Canaán entraron en pánico y desfallecieron, el miedo y la aprehensión los dejaron desconcertados, y con un simple movimiento de tu brazo derecho los dejaste paralizados como piedras mientras tu pueblo atravesaba el mar, oh Eterno. Hasta que el pueblo que formaste cruzó, los llevaste y los plantaste en el monte de tu heredad, en el lugar donde habitas, en el lugar que creaste, en tu santuario, Señor, establecido por tus propias manos. Que el Eterno reine para siempre y por toda la eternidad. Los caballos, las carretas y los jinetes del faraón entraron en el mar, y el Eterno hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Pero los israelitas cruzaron el mar a pie sin mojarse. Miriam, la profetisa y hermana de Aarón, tomó un pandero,
y todas las mujeres la siguieron danzando con panderos. Miriam lideró el cántico que decía: «Cantemos al Eterno, qué victoria maravillosa ha logrado en el mar, caballos y jinetes». Moisés condujo a Israel desde el Mar Rojo hacia el desierto de Sur. Viajaron 3 días por el desierto y llegaron a Mara, donde el agua era amarga. Al clamar al Eterno, Él les mostró un pedazo de madera que, al arrojarlo al agua, la convirtió en dulce. En el capítulo 16 del Éxodo, la comunidad de Israel, en el desierto de Sin, reclamó a Moisés y a Aarón por la falta de alimentos. El Eterno prometió proveer pan del cielo y carne por la noche. Moisés y Aarón explicaron al pueblo las instrucciones del Eterno sobre la recolección de maná, y este se produjo junto con codornices para la alimentación del pueblo. Se preguntaban unos a otros: ¿maná? ¿Qué es esto? No tenían la menor idea de lo que era. Moisés explicó: esto es el pan que el Eterno les ha proporcionado para que coman, y estas son las instrucciones del Eterno: recojan lo suficiente para cada uno, alrededor de un jarro por persona. Reúnan lo necesario para cada individuo de su tienda. El pueblo de Israel comenzó a recoger el alimento. Algunos recogieron más, otros menos, pero cuando midieron lo que habían recogido, no sobraba para los que habían recogido más ni faltaba para los que habían recogido menos. Cada uno había recogido lo necesario. Moisés advirtió: no dejen nada para mañana. Sin embargo, algunos desobedecieron a Moisés y guardaron un poco para el día siguiente, y lo que habían guardado se llenó de gusanos y olió mal. Moisés perdió la paciencia con ellos. En el 6º día recogieron el doble de pan, alrededor de 2 jarros por persona. Los líderes de la comunidad informaron a Moisés sobre el cambio, y él les dijo: mañana es día de descanso, sábado consagrado al Eterno. Cocinen hoy lo que quieran cocinar y guarden las sobras para mañana. Guardaron lo que sobró para el día siguiente, según Moisés había ordenado, y esta vez el pan no olió mal ni se llenó de gusanos. El Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo ignorarán mis órdenes e instrucciones? ¿No se dan cuenta de que el Eterno les ha dado el sábado? Por eso en el 6º día les dio suficiente pan para 2 días. Por lo tanto, quédense en casa el sábado, que nadie salga. Y el pueblo dejó de trabajar en el 7º día. Los israelitas llamaron al pan maná, y era blanco y parecido a la semilla de cilantro, con sabor a galleta con miel. Moisés dio más instrucciones: esto es lo que el Eterno ordena: guarda un jarro lleno de maná para que las generaciones futuras conozcan el pan con el que los alimenté en el desierto después de sacarlos de Egipto. Aarón cumplió con la orden del Eterno y guardó un poco de maná con las tablas de la alianza. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida, y lo hicieron hasta llegar a la frontera de Canaán. En el capítulo 17 del Éxodo, bajo la dirección del Eterno, la comunidad de Israel se movió desde el desierto de Sin y acampó en Refidim, donde no había ni una gota de agua para beber. El pueblo exigió agua a Moisés, quien, en su desesperación, oró al Eterno. Dios indicó a Moisés que tomara su vara, se pusiera delante del pueblo, llevara a algunos líderes de Israel, y golpeara una roca en Horeb para que brotara agua. Moisés siguió las instrucciones y así el agua fluyó de la roca para que el pueblo bebiera. Llevar a cabo este asunto. Dios esté contigo. Moisés escuchó el consejo de su suegro y actuó de acuerdo con sus recomendaciones. Jethro sugirió que Moisés seleccionara a líderes capaces y los nombrara como gobernantes de grupos específicos. Estos líderes serían responsables de juzgar casos más simples, dejando solo los asuntos más complicados para Moisés. Moisés siguió el consejo de su suegro, designó líderes capaces para ayudarlo en la tarea de juzgar y enseñar al pueblo. Jethro regresó a su tierra después de haber ofrecido sacrificios y ofrendas al Eterno. Este capítulo destaca la importancia de delegar responsabilidades y buscar ayuda cuando sea necesario. También subraya la sabiduría de aceptar el consejo útil de aquellos que tienen experiencias y perspectivas valiosas. Que Dios esté contigo. Pon a este pueblo delante de Dios y a favor del pueblo. Pero los asuntos deben presentarse a Dios. Tu tarea será enseñarles las normas e instrucciones, mostrarles cómo vivir y qué hacer. Elige hombres competentes, temerosos de Dios e íntegros, incorruptibles entre los líderes de 1000, 100, 50 y 10. Ellos serán responsables de juzgar al pueblo día a día. Solo presentarán las causas más difíciles a ti, las causas rutinarias ellos mismos juzgarán. Así aliviarás tu carga, y ellos facilitarán las cosas para ti y, si sigues este consejo, podrás cumplir con todo lo que Dios ordene, y el pueblo también se beneficiará. Moisés aceptó el consejo de su suegro y siguió todas sus orientaciones.
Escogió hombres competentes de todo Israel y los nombró líderes sobre el pueblo, organizándolos en grupos de 1000, 100, 50 y 10. Comenzaron a realizar la tarea diaria de juzgar al pueblo. Solo presentaban a Moisés los casos más difíciles, mientras que los casos rutinarios los juzgaban ellos mismos. Después de esto, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su tierra. Éxodo, capítulo 19. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí, siguiendo la ruta de Refidim. Allí acamparon frente al monte. Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Eterno le llamó desde el monte, diciendo: «Habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a Egipto y cómo los llevé sobre alas de águila hasta mí. Ahora, si obedecen mis palabras y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Diles estas palabras a los hijos de Israel». Luego, Moisés transmitió todas estas palabras y la respuesta del pueblo fue unánime: «Haremos todo lo que el Eterno ha dicho». Moisés llevó la respuesta del pueblo a Dios, y el Eterno le dijo: «Prepárate, porque voy a venir a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y así también tendrán confianza en ti para siempre». Dios instruyó a Moisés que preparara al pueblo y les indicara que se purificaran, estando listos para el tercer día, cuando Dios descendería sobre el monte Sinaí. Moisés transmitió estas instrucciones al pueblo y se prepararon para encontrarse con Dios. En el tercer día, hubo truenos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte, el sonido de una trompeta y el pueblo temblaba de miedo. Moisés condujo al pueblo al encuentro con Dios, y el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Eterno descendió sobre él en fuego. El humo subía como el de una fragua y todo el pueblo temblaba violentamente. Entonces, el Eterno habló y entregó a Moisés los 10 mandamientos, estableciendo las bases de la alianza entre Dios e Israel. Esta experiencia marcó la relación entre Dios y el pueblo elegido, y los 10 mandamientos se convirtieron en la base moral y ética para la vida del pueblo de Israel y, posteriormente, para muchas otras culturas y religiones. Transmitió nuevamente al Eterno la respuesta del pueblo. El Eterno también le dijo a Moisés: «Hablaré contigo en presencia del pueblo en los próximos 2 días. Prepáralos para que se encuentren con el Eterno, deben santificarse lavando sus ropas y estar preparados para el tercer día, ya que el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí en el tercer día, y su presencia será conocida por todo el pueblo. Coloca barreras alrededor del pueblo con esta advertencia: cuidado, no suban al monte ni toquen su base, cualquiera que toque el monte morirá, sea hombre o animal. Nadie debe tocar a la persona que muera, será apedreada o muerta a flechazos, ya sea hombre o animal, deberá morir. Un toque prolongado de trompeta será la señal de que pueden subir al monte». Moisés descendió del monte para encontrarse con el pueblo y lo preparó para la reunión sagrada. Todos lavaron sus ropas y Moisés advirtió al pueblo: «Estén listos dentro de 3 días, no tengan relaciones con mujeres en el tercer día». Luego, por la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa cubría el monte. Al sonido estridente de la trompeta, todos en el campamento temblaron de miedo. Moisés condujo al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios. El pueblo permaneció en estado de alerta a la base del monte. El monte Sinaí estaba envuelto en humo, ya que el Eterno descendió sobre él como fuego. El humo que subía era como el de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. Los toques de trompeta se volvían cada vez más fuertes. Entonces, Moisés habló y Dios respondió en el trueno. El Eterno descendió a la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés hacia allí. Moisés subió al monte, y el Eterno dijo: «Baja y advierte al pueblo que no sobrepase las barreras para mirar al Eterno, o muchos morirán. Avisa a los sacerdotes que se preparen para la reunión sagrada, para que el Eterno no se vuelva contra ellos». Moisés respondió: «Pero el pueblo no subirá al monte Sinaí, tú mismo nos lo advertiste diciendo: pon barreras alrededor del monte y santifícalo». El Eterno dijo: «Desciende y vuelve con Aarón, pero no permitas que los sacerdotes y el pueblo sobrepasen los límites y suban al Eterno, para que no se vuelva contra ellos». Moisés. Después de este encuentro, Moisés bajó para encontrarse con el pueblo y anunció las palabras del Éxodo, capítulo 20. «Estas palabras son todas del Eterno: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás imágenes esculpidas de ninguna clase, ya sea que estén en el cielo, en la tierra o en el mar. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto,
porque yo soy el Eterno, tu Dios. Soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero muestro amor inagotable a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Eterno, tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo en honor al Eterno, tu Dios. No harás ningún trabajo en ese día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero descansó en el séptimo día. Por lo tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Después de presenciar el espectáculo de truenos, relámpagos, toques de trompeta y humo que subía del monte, el pueblo sintió mucho miedo y se mantuvo a una distancia segura. Le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y te escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos. Moisés tranquilizó al pueblo y les recordó que Dios había venido para ponerlos a prueba y que debían temerlo profundamente para no pecar. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde Dios estaba y el Eterno le transmitió a Moisés el mensaje para el pueblo de Israel. Si coloca piedras labradas, estarás profanando el altar. No suban por escalones a mi altar, para que no expongan su desnudez. Éxodo, capítulo 21, estas son las leyes que debes promulgar. Cuando compres a un esclavo hebreo, él trabajará durante 6 años, y en el 7º año ganará su libertad. Si llegó siendo soltero, se irá soltero, si llegó casado, se irá con su esposa. Si su amo le dio una esposa y ella le dio hijos e hijas, la esposa y los hijos quedarán en posesión del amo, y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo dice, amo mío, mi esposa e hijos me pertenecen, no quiero irme libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará acercar a la puerta o al batiente, y su amo le perforará la oreja con una lezna, y así quedará esclavo de por vida. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no ganará la libertad como los esclavos hombres. Si agradara a su amo, quien se la prometió como esposa, él deberá permitir que la compre su familia. Pero si no queda satisfecho con ella, podrá venderla a extranjeros, pero no tendrá el derecho de venderla a un pueblo extranjero después de haberla despreciado. Si el amo la designa para su hijo, deberá tratarla conforme a los derechos de las hijas. Si él toma otra esposa, no deberá disminuirle ni la comida, ni la ropa, ni el deber conyugal. Pero si no cumple con estos 3 derechos, ella quedará en libertad sin tener que pagar nada. Si alguien hiere a otro y éste muere, el homicida deberá morir. Pero si no se cometió alevosía y Dios permitió que se encontrara en su mano, entonces yo te señalaré un lugar al cual podrá huir. Pero si alguien se embosca y mata a otro a traición, lo arrancarás incluso de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, será condenado a muerte. El que secuestre a otro, ya sea que lo haya vendido o que lo tenga en su poder, será condenado a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Si en una pelea uno de ellos hiere al otro y le causa una herida leve, el culpable deberá indemnizar al herido, pagándole el perjuicio causado y los gastos médicos. Si uno de ellos hiere gravemente al otro, en lugar de herida por herida, ojo por ojo, diente por diente, se aplicará vida por vida. Por quemadura, herida por herida, magulladura por magulladura, si el dueño hiere el ojo de un esclavo o esclava causando ceguera, deberá darle a él o ella la libertad debido al ojo. Si rompe el diente de un esclavo o esclava, la libertad deberá ser concedida debido al diente. Y si un buey mata a un hombre o mujer hasta la muerte, el buey será apedreado, la carne no será consumida, pero el dueño del buey saldrá libre. Pero si el buey era conocido por embestir y su dueño, a pesar de saberlo, no tomó ninguna medida para evitar la situación, y el buey mata a un hombre o mujer, el buey será apedreado y el dueño condenado a muerte. Si se acepta el pago de un rescate en lugar de la muerte, deberá pagarse íntegramente como un rescate por su vida. El mismo juicio se aplica en el caso de un hijo o hija que haya sido atacado por el buey. Si el buey embiste a un esclavo o esclava, se deben pagar 30 siclos de plata al señor del esclavo, y el buey será apedreado. Si alguien quita la tapa de una cisterna o cava un agujero dejándolo abierto, y un buey o asno cae dentro,
el dueño de la cisterna deberá pagar el valor del animal a su dueño y podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona hiere el ganado de otra y el animal muere, el dueño deberá vender el buey vivo y dividir el precio obtenido, también debe dividir el animal muerto. Pero si el buey era conocido por embestir y el dueño, sabiéndolo, no tomó medidas para evitar la situación, deberá pagar buey por buey, pero podrá quedarse con el animal que murió. Éxodo, capítulo 22. Si alguien roba un buey con una oveja y lo mata o lo vende, el ladrón deberá pagar 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es atrapado arrombando y es herido y muere, no habrá culpa por la sangre derramada. Pero si esto sucede después del amanecer, habrá culpa por la sangre derramada. El ladrón deberá restituir todo lo que robó. Si no puede pagar, deberá ser vendido como esclavo para pagar lo que robó. Si es atrapado infraganti con los bienes robados y el buey, el asno o la oveja todavía están vivos, el ladrón pagará el doble. Si hay un incendio y el fuego se propaga a la vegetación y quema las gavillas de trigo o el trigo plantado o incluso todo el campo, el que causó el incendio debe pagar por los daños causados. Y si alguien da a su vecino dinero o cualquier otra cosa para guardar en un lugar seguro y es robado de su casa, el ladrón, si es capturado, debe hacer restitución en el doble de la cantidad de dinero. Si el ladrón no es capturado, el propietario será llevado ante Dios para determinar si fue él quien se apoderó de los bienes de su vecino, y siempre que se robe algo, ya sean bienes o burros, quiero oír eso, o ropa, cualquier cosa que alguien eche en falta y cuya posesión reclame diciendo que es mía, ambas partes deberán comparecer ante los jueces. El que sea declarado culpable por el juez deberá pagar el doble al otro. Y si alguien da un burro, un buey o cualquier animal a otra persona para que el animal muera, se lesione o sufra daños, y el animal muere o es herido o se pierde sin la presencia de testigos, los dos deben prestar juramento ante el Eterno para decidir si ha habido apropiación indebida. El propietario debe aceptarlo y no se le condonará ninguna pérdida, pero si ha habido robo, el propietario debe ser indemnizado. Si el animal ha sido despedazado por animales salvajes, el animal despedazado debe ser presentado como prueba y no se pagará ninguna pérdida. Y si alguien toma prestado un animal de su vecino y el animal ha sido herido y muere en ausencia del propietario, entonces la pérdida será condonada y el propietario debe ser indemnizado. Si el animal ha sido despedazado por animales salvajes, el animal despedazado debe ser presentado como prueba y no se pagará ninguna pérdida. Si un hombre seduce a una virgen que no está prometida en matrimonio y se acuesta con ella, deberá pagar el precio de la dote y casarse con ella, pero si el padre de la chica no quiere entregar al hombre, este deberá pagar igualmente el valor de la dote de la virgen. No permitas que una hechicera siga con vida, y quien tenga relaciones sexuales con un animal será castigado con la pena de muerte. No maltratéis ni os aprovechéis de los extranjeros. Recordad que una vez fuisteis extranjeros en Egipto. No tratéis mal a los huérfanos y a las viudas. Si hacéis esto y claman a mí, podéis estar seguros de que los oiré, y mi ira caerá sobre vosotros, mi furia traerá una espada contra vosotros, y vuestras mujeres se convertirán en viudas y vuestros hijos en huérfanos. Y estad siempre en dinero a alguien de mi pueblo, a cualquiera que sea menos favorecido que vosotros no lo sea. Y los ancianos no cobren intereses extorsivos, y si toman la capa de su prójimo como garantía, devuélvanla antes del anochecer. Puede ser que sea la única cobertura que él tiene. ¿Con qué otra cosa se abrigaría para dormir? Y si escucho a su prójimo clamando por el frío, intervendré a su favor porque tengo compasión. No pronuncien maldición contra Dios ni maldigan a sus líderes. No sean avarientos cuando sus barriles estén llenos de vino, conságrenlo a mí. Su primer hijo, hagan lo mismo con respecto al ganado y las ovejas. Las primeras crías deben quedarse 7 días con la madre y luego ser entregadas a mí. Sean santos por amor y no coman carne desgarrada que encuentren en el campo, dónenla a los perros. Éxodo, capítulo 23. No pasen adelante falsos rumores, no se asocien con los perversos para prestar falso testimonio. No sigan a la multitud en la práctica del mal, y no den testimonio falso en una disputa solo para complacer a la multitud. No sean parciales en un proceso solo porque una de las partes es pobre. Si encuentran perdido el buey o el asno que pertenece a su enemigo, devuélvanlo. Si ven caído bajo el peso de la carga el asno de alguien que los odia, no pasen de largo ni lo abandonen, ayuden a levantar al animal. Cuando haya una disputa que involucre a los pobres en su comunidad, no cometan ninguna injusticia contra ellos. Manténganse alejados de las falsas acusaciones y no colaboren en la muerte de personas inocentes y de buena índole. No acepten soborno, porque los sobornos ciegan los ojos de los que ven con claridad y distorsionan las palabras de los que dicen la verdad. No se aprovechen del extranjero, ustedes saben lo que es ser extranjero, ya que fueron extranjeros en Egipto.
Cultiven la tierra durante 6 años y hagan las cosechas, pero en el 7º año dejen que la tierra descanse para que los pobres que viven entre ustedes puedan comer de ella y también para que los animales salvajes hagan lo mismo. Esto se aplica también a sus viñedos y olivares. Trabajen durante 6 días y descansen en el 7º, para que sus bueyes, asnos y sus esclavos extranjeros también tengan el descanso necesario. Oigan atentamente todo lo que digo, no pierdan tiempo prestando atención a otros dioses, ni siquiera pronuncien sus nombres. Realicen 3 fiestas para mí cada año. En la primavera, celebren la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días, coman pan sin levadura en el tiempo señalado del mes de Abib, como ya les he ordenado. Es el mes en que salieron de Egipto. Nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. En el verano, celebren la fiesta de la cosecha, que es cuando aparecen los primeros resultados de la producción agrícola. Y en el otoño, celebren la fiesta de las cosechas al final de la temporada, cuando se contabilizan las cosechas del año. 3 veces al año, todos los hombres deben presentarse ante el Señor, el Eterno. No ofrezcan conmigo sangre de sacrificio junto con algo que contenga levadura, y no guarden hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas presentadas en mi festividad. Traigan a la casa del Eterno lo mejor de la producción del año. No cocinen el cabrito en la leche de su madre, y estén listos. Estoy enviando a mi ángel delante de ustedes para protegerlos durante el viaje y guiarlos al lugar que he preparado para ustedes. No hagan poco caso de él, sino obedezcan sus órdenes. No se rebelen contra él, ya que no tolerará ninguna rebelión, ya que actúa bajo mi autoridad. Pero si lo obedecen y hacen todo lo que digo, seré enemigo de sus enemigos y lucharé contra ellos. Mi ángel irá delante de ustedes y los conducirá a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, a quienes eliminaré de la tierra. Por lo tanto, no adoren ni sirvan a sus dioses, no adopten ninguno de sus rituales, ya que los haré desaparecer de la faz de la tierra, al igual que derribaré sus símbolos fálicos de piedra. En cuanto a ustedes, sírvanme a mí, el Eterno, y él bendecirá su agua y su alimento. Los liberaré de enfermedades, no habrá abortos ni mujeres estériles en la tierra en la que habiten. Les daré una vida plena, enviaré mi terror delante de ustedes y pondré en pánico a aquellos a quienes se acerquen. Verán a sus enemigos huyendo, ya que enviaré desespero delante de ustedes y los heveos, cananeos y hititas serán apartados de su camino. No los exterminaré de una vez para que la tierra no sea invadida por la maleza y los animales salvajes. Su eliminación se hará gradualmente mientras ustedes plantan y cosechan, tomando posesión de la tierra. Haré que sus fronteras se extiendan desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Eufrates. Estoy entregando en sus manos a todos los habitantes de esa tierra. Mi orden es que los expulsen de allí. No hagan ningún pacto con ellos ni con sus dioses, ya que no deben habitar en el mismo territorio que ustedes, precisamente para evitar que los induzcan a pecar adorando a sus dioses. Estén alerta, porque este peligro es real. Éxodo, capítulo 24. El Eterno dijo a Moisés: Sube al monte hasta la presencia del Eterno, tú, Aarón, Nadab, Abiú y las 70 autoridades de Israel. Pero adórenlo desde lejos, solo Moisés debe acercarse al Eterno, los demás deben mantenerse alejados. Y el pueblo no debe subir al monte de ninguna manera. Moisés comunicó al pueblo todo lo que el Eterno le había dicho, repitiendo todas las reglas y regulaciones. Todos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Luego, Moisés registró por escrito las instrucciones del Eterno y a la mañana siguiente, se levantó temprano y construyó un altar al pie del monte, con 12 columnas de piedra correspondientes a las 12 tribus de Israel. También incluyó a algunos jóvenes israelitas en la presentación de ofrendas quemadas y ofrendas de paz con toros. Moisés USO. Éxodo, capítulo 26. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, de color azul, púrpura y escarlata, adornadas con querubines. Será obra de un hábil artesano. Cada cortina debe medir 12 metros y 60 centímetros de largo por 1 metro y 80 centímetros de ancho. Haz un conjunto de 5 cortinas y otro con las 5 restantes. Haz lazadas azules a lo largo del borde de la cortina exterior de cada conjunto. También haz 50 lazadas en cada cortina. Después, haz 50 broches de oro y únelos con las lazadas para unir el tabernáculo en un solo conjunto. Luego, haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo, un total de 11 cortinas. Cada una medirá 13 metros y medio de largo por 1 metro y 80 centímetros de ancho. Haz un conjunto de 5 cortinas y otro con las 6 restantes. Doble la sexta cortina por la mitad,
colocándola en la parte delantera de la tienda. Luego, haz 50 lazadas a lo largo del borde de la última cortina y 50 en el borde de la cortina de unión. Haz 50 broches de bronce y únelos con las lazadas para unir la tienda como un solo conjunto. Cuelga la mitad de lo que queda de las cortinas en la parte posterior del tabernáculo. Los 45 centímetros restantes a cada lado cubrirán los costados de la tienda. Finalmente, haz una cubierta para las cortinas con cuero de carnero teñido de rojo, y encima de eso, una cubierta de cuero de delfín. Éxodo, capítulo 25. El Eterno dijo a Moisés: háblales a los israelitas y pídeles que ofrezcan ofrendas para mí. Acepta las ofrendas de todos los que ofrezcan de corazón. Estas son las ofrendas que debes recibir: oro, plata y bronce, telas de lino fino, teñidas de azul, púrpura y escarlata, lana de cabra, cuero de carnero teñido de rojo, cuero fino, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para el efod y el pectoral. Es un texto extenso, así que me he centrado en los elementos principales. Si necesitas más detalles o alguna parte específica, házmelo saber. Éxodo, capítulo 26. Para la sustentación de las traviesas, también debes revestirlas con oro. Luego, ensambla todas las partes de la morada según el modelo que te mostré en el monte. Haz una cortina de hilos de tejidos azul, púrpura y escarlata, y lino torcido. Un hábil artesano deberá adornar la cortina con la figura de un querubín, y esta cortina se sujetará con ganchos de oro en 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, apoyadas en 4 bases de plata. Después de colgar la cortina con los broches, llévala detrás de la cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo. Luego, coloca la cubierta de la expiación en el lugar santísimo, sobre el arca de la alianza. Pon la mesa y el candelabro fuera de la cortina. El candelabro estará en el lado sur de la morada y la mesa frente a él en el lado norte. Fabrica una cortina para la puerta del tabernáculo con hilos de tejidos azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido. Para sostener la cortina, haz 5 columnas de madera de acacia revestidas con oro y ganchos para colgarla. También funde 5 bases de bronce para las columnas. Éxodo, capítulo 27. Haz un altar de madera de acacia, cuadrado, con 2,25 metros de cada lado y 1,35 metros de altura. En cada uno de los 4 ángulos, haz puntas que formarán parte de la misma pieza que el altar y revístelas con bronce. Fabrica cubos para las cenizas, palas, tazones, tenedores y braseros. Todos estos utensilios deben ser de bronce. Construye una rejilla de bronce y coloca anillos de bronce en cada uno de los 4 ángulos. Coloca la rejilla debajo del borde del altar, a la mitad de su altura. Además, haz varas de madera de acacia revestidas con bronce e introdúcelas por los anillos a ambos lados del altar para transportarlo. Y fabrica tablas para formar las paredes del atrio. El lado sur debe medir 45 metros con cortinas de lino fino torcido, sostenidas por 20 postes en bases de bronce, con ganchos y anillos de plata. El lado norte será igual al sur y para el lado oeste del atrio, se necesitarán 22,5 metros de cortinas con 10 columnas, bases y anillos. A lo largo de los 22,5 metros en el lado este, se necesitarán 6,75 metros de cortinas con 3 columnas y bases en cada lado. Cerca de la puerta del atrio, haz una cortina de 9 metros de tejido azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, bordada por un artesano. Cuélgala en 4 columnas con sus barras. Todas las columnas alrededor del atrio deben estar revestidas de plata, con ganchos de plata y bases de bronce. El atrio debe medir 45 metros de largo por 22,5 de ancho. Las cortinas de lino fino torcido sobre bases de bronce deben tener 2,25 metros de altura. Todas las herramientas utilizadas para la construcción del tabernáculo, incluyendo las estacas y el atrio, deben ser de bronce. Ahora, ordena a los israelitas que traigan aceite de oliva puro para que las lámparas estén siempre encendidas en la tienda del encuentro. Sustentación de los guiones. También debes revestir los guiones con oro. Luego, une todas las partes de la morada según el modelo que te mostré en el monte. Haz una cortina de hilos de tejidos azul, morado y rojo, y delineador trenzado. Un artesano experimentado debe decorar la cortina con la figura de un querubín, y la cortina debe sujetarse con ganchos de oro en 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sobre 4 bases de plata. Después de colgar la cortina con los enganches, llévala hacia adentro, detrás de la cortina, el arca de la alianza. La cortina hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Luego, lleva la tapa de la expiación al lugar santísimo, debe colocarse sobre el arca de la alianza. Posiciona la mesa y el candelabro fuera de la cortina, con el candelabro en el lado sur de la morada y la mesa frente a él en el lado norte. Confecciona una pantalla para la puerta de la tienda con hilos de tejidos azul, morado y rojo, y lino fino trenzado. Para sostener la pantalla, haz 5 columnas de madera de acacia revestidas con oro y ganchos para que pueda colgarse. También deben fundirse 5 bases de bronce para las columnas. Éxodo, capítulo 27. Además, haz un altar de madera de acacia, cuadrado, midiendo 2,25 centímetros de cada lado y 1,35 de altura. Haz puntas en cada uno de los 4 extremos, revistiéndolos con bronce. Haz recipientes para retirar las cenizas, paletas, tenedores y braseros, todos estos utensilios deben hacerse de bronce. Construye una rejilla de bronce y coloca anillas de bronce en cada uno de los 4 extremos. Coloca la rejilla debajo del borde del altar a la mitad de su altura. También, para el altar, haz varas de madera de acacia revestidas de bronce, introdúcelas por las anillas en ambos lados del altar para su transporte, y las tablas para hacerlo volver. Limita el interior y haz un patio para la morada. El lado sur medirá 45 metros de longitud, y las cortinas del patio deben hacerse de lino fino trenzado con 20 postes, 20 bases de bronce, ganchos y anillos de plata. El lado norte será exactamente igual al lado sur. Para el lado oeste del patio, se necesitarán 22,5 metros de cortinas y 10 columnas con bases. A lo largo de los 22,5 metros en la parte delantera, es decir, en el lado este, se necesitarán 6,75 metros de cortinas con 3 columnas y bases en un lado y lo mismo en el otro lado. Junto a la puerta del patio, haz una pantalla de 9 metros de longitud con tejido azul, morado y rojo, y lino fino trenzado. Debe ser bordada por un artesano y colgada en 4 columnas con sus barras. Todas las columnas alrededor del patio deben ser enchapadas con plata, con ganchos de plata y bases de bronce. El patio debe tener 45 metros de longitud y 22,5 metros de ancho. Las cortinas de lino fino trenzado sobre sus bases de bronce deben medir 2,25 centímetros de altura. Todas las herramientas utilizadas para levantar la morada, incluso sus estacas y el patio, deben hacerse de bronce. Ahora, ordena a los israelitas que traigan aceite de oliva puro para que las lámparas siempre estén encendidas en la tienda de reunión, en la parte exterior de la cortina que cubre las tablas de la alianza. Aarón y sus hijos deben mantener la luz encendida delante del Eterno, desde la noche hasta la mañana, y los israelitas y sus descendientes deben practicar esto para siempre. Éxodo, capítulo 27. Capítulo 28. Entre los israelitas, tu hermano Aarón y sus hijos deberán presentarse y servir como sacerdotes. Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Haz para tu hermano Aarón vestiduras sagradas que simbolicen gloria y belleza. Convoca a los artesanos más experimentados, aquellos a quienes he capacitado para este trabajo, y asegúrate de que hagan las vestiduras de Aarón. Estas serán las piezas de vestuario que deben confeccionar: el pectoral, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas que Aarón y sus hijos usarán al ministrar como sacerdotes para mí. Necesitarán oro, tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino. La túnica será hecha por un artesano experimentado con los siguientes materiales: oro, tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino trenzado. Coloca 2 sombreras en los 2 extremos para que quede bien sujeta. La faja adornada que va sobre ella debe ser del mismo material, y ambos deben formar una sola pieza hecha de oro, tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino trenzado. Luego, toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel en orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Graba los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras, así como un grabador graba un sello. Luego, monta las piedras en engastes de oro y átalas a las sombreras del pectoral con cordeles de azul. Así, las piedras serán piedras conmemorativas para los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón como memorial delante del Eterno. Haz engastes de oro y 2 cadenas de oro puro, trenzadas como cordones, y fíjalas a los engastes. Luego, haz el pectoral del juicio usando artesanos experimentados, similar al procedimiento del pectoral. Utiliza oro, tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino trenzado. Será cuadrado, cada lado medirá 1 palmo, y será doblado en 2. Aplica 4 hileras de piedras preciosas: primera hilera, carmesí, topacio y esmeralda; segunda hilera, rubí, zafiro y cristal; tercera hilera,
jacinto, ágata y amatista, cuarta hilera, berilo, ónice y jaspe. Monta estas piedras en engastes de oro y colócalas en el pectoral. Además, haz cuerdas de oro puro entrelazadas como cadenas y 2 anillos de oro para fijarlas a los 2 extremos del pectoral. Luego, fija las otras 2 extremidades de las cuerdas a los 2 engastes, y colócalas en las hombreras del pectoral en la parte delantera. Luego, haz 2 anillos de oro y fíjalos en los 2 extremos del pectoral, en la orilla interna, cerca de la faja adornada del pectoral. Haz otros 2 anillos de oro y colócalos en la parte inferior de las hombreras delantera del pectoral, cerca de la unión sobre la faja adornada del pectoral. Ata el pectoral por sus anillos a los anillos del pectoral con un cordón azul, para que quede sobre la faja adornada del pectoral y no se suelte. Así, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, como memorial delante del Eterno continuamente. Además, haz el manto para el colete, todo de azul. En medio del manto, habrá una abertura para la cabeza, y alrededor de su borde, un borde para que no se rasgue. Por todo el borde del manto, haz granadas de tejido azul, púrpura y escarlata, y campanillas de oro en medio de ellas. Un diseño de granada y campanilla, otra granada y campanilla, por todo el borde del manto. Aarón debe usarlo cuando realice su servicio como sacerdote. Los sonidos de las campanillas se oirán cuando entre en el lugar santo, ante el Eterno, y también cuando salga, para que no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella como en un sello, consagrado al Eterno. Fija un cordón azul en ella para sujetarla en la parte frontal del turbante, sobre la frente de Aarón. Así, Aarón llevará sobre su frente la culpa de todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel consagran, para que sean aceptables delante del Eterno. También, haz la túnica de lino fino y el turbante de lino fino. El cinturón será obra de un bordador. Haz túnicas, cinturones y gorros para los hijos de Aarón como expresión de gloria y belleza. Viste con ellos a Aarón y a sus hijos. Anunciarás y ungirás, ordenarás y consagrarás a todos ellos para que me sirvan como sacerdotes. Haz calzones de lino, que llegarán desde la cintura hasta los muslos, para cubrir la desnudez de los sacerdotes. Aarón y sus hijos deberán usarlos siempre que entren en la tienda de reunión o se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Esta será una norma perpetua para Aarón y sus descendientes de generación en generación. Éxodo, capítulo 28. Capítulo 29. Esta será la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Elige un toro y 2 carneros saludables y sin defectos, junto con la mejor harina sin levadura. Haz panes y pasteles mezclados con aceite, y bollos untados con aceite. Coloca todo en el canastillo y lleva también el toro y los 2 carneros. Conduce a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, lávalos con agua y vístelos con la túnica, el manto, el colete y el efod. Ajusta el colete sobre él con la faja y coloca el turbante en su cabeza. Luego, vierte el óleo sagrado sobre la cabeza de Aarón. Luego, viste a los hijos de Aarón con túnicas, ajustales las fajas y colócales los turbantes. Así, el sacerdocio les pertenecerá por derecho perpetuo, y anunciarás y ungirás a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que me sirvan como sacerdotes. Luego, lleva el toro a la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del toro. Inmolarás el toro delante del Eterno, en la entrada de la tienda de reunión. Toma un poco de su sangre y ponla en los cuernos del altar con el dedo. Luego, derrama el resto de la sangre en la base del altar. Toma toda la grasa que recubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con la grasa que los envuelve, y quémalo todo sobre el altar. Pero la carne, la piel y el estiércol del toro los quemarás fuera del campamento. Es una ofrenda por el pecado. Luego, lleva al primer carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza. Inmola el carnero y toma su sangre y rocíala sobre el altar alrededor. Corta el carnero en trozos y lava las entrañas y las patas. Coloca los trozos y la cabeza en el altar y quémalos. Es una ofrenda quemada de aroma agradable al Eterno. Luego, lleva el segundo carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza. Inmola el carnero y toma de su sangre y ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, junto con la sangre del altar. Luego, toma un poco de la sangre que está sobre el altar, mezclada con aceite sagrado, y rocía a Aarón y sus ropas, a sus hijos y las ropas de ellos. Así, sean 3 kilogramos de canela aromática, 3 kilogramos de caña aromática y 6 kilogramos de casia, utilizando el estándar de peso del santuario para todos, y 1 galón de aceite de oliva.
Con estos ingredientes, haz el aceite sagrado de la unción, una mezcla de un perfumista experimentado. Úsalo para ungir la tienda del encuentro, el arca de la alianza, la mesa y sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios, y la pila con su base. Deberás consagrar estos objetos para que estén impregnados de santidad, y cualquier persona que los toque se volverá santa. Luego, debes ungir a Aarón y a sus hijos, consagrándolos como sacerdotes para mí. Diles a los israelitas que este será mi aceite sagrado de la unción para todas sus generaciones. No debe ser utilizado por el ciudadano común ni reproducido para uso propio. Es el aceite sagrado que debe permanecer santo. Cualquiera que prepare una mezcla similar o la use en personas comunes será expulsado del medio del pueblo. El Eterno dijo a Moisés: mezcla especias aromáticas, resina de goma única, gálbano, y añade incienso puro. Estos ingredientes deben mezclarse en partes iguales para hacer un incienso aromático, obra de un perfumista. Debe llevar sal para ser puro y santo. Luego, muele un poco del incienso hasta que se convierta en polvo y colócalo delante de las tablas de la alianza en la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo. Este lugar será santísimo para ti. Después de preparar este incienso, no reproduzcas la mezcla para uso propio, ya que es sagrada para el Eterno y debe seguir siendo sagrada. Cualquiera que haga un incienso similar para uso propio será expulsado del medio del pueblo. En el Éxodo, capítulo 31, el Eterno dijo a Moisés: hice lo siguiente, elegí a Beselol, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llené con el Espíritu de Dios. Le di capacidad, habilidad y conocimiento artístico para crear piezas de oro, plata y bronce, para cortar y montar piedras preciosas, y para tallar madera. Lo hice un experto en todas estas habilidades. También capacité a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para trabajar con él. Di capacidad a todos los que tenían aptitud para el trabajo artístico, para hacer todas las cosas que he ordenado: la tienda del encuentro, el arca de la alianza con la tapa de la inspiración, todos los accesorios de la tienda, la mesa y sus accesorios, el candelabro puro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y sus accesorios, la pila y su base, las vestiduras adecuadas, las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, y sus hijos con sus deberes sacerdotales, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Harán todas estas cosas según te lo he ordenado. El Eterno dijo a Moisés: diles a los israelitas que, por encima de todo, guarden mis sábados, que son una señal establecida entre yo y ustedes para todas las generaciones, con el fin de mantener viva en ustedes la idea de que yo soy el Eterno, que los santifica. Guarden el sábado, que es sagrado para ustedes. Quien lo profane será condenado a muerte, y quien trabaje en ese día será expulsado del pueblo. Hay 6 días en los que se debe trabajar, pero el séptimo día es el sábado, exclusivo para descansar y dedicado al Eterno. Quien trabaje en el sábado será condenado a muerte. Los israelitas guardaron el sábado y deberán hacerlo por todas sus generaciones como una alianza perpetua. Se trata de un signo continuo entre mí y los israelitas, pues el Eterno hizo el cielo y la tierra en 6 días, pero se detuvo en el séptimo, respiró profundamente y descansó. Y al terminar de hablar con Moisés en el monte Sinaí, el Eterno le entregó las 2 tablas de la alianza hechas de piedra y escritas con el dedo de Dios, música. Éxodo, capítulo 32. Con la demora de Moisés en descender del monte, el pueblo comenzó a inquietarse. Se reunieron alrededor de Aarón y dijeron: toma una actitud, haz dioses para nosotros que puedan guiarnos. Este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? Y Aarón respondió: retiren las argollas de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas, y tráiganmelas. Obedecieron, y las argollas de oro pasaron de las orejas del pueblo a las manos de Aarón. Él derritió todo aquel oro y modeló con una herramienta de escultor la forma de un becerro. La reacción del pueblo fue de entusiasmo. ¿Quiénes son estos, tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto? Aarón, al darse cuenta de que querían construir un altar frente al becerro, anunció: mañana será día de fiesta para el Eterno. Y al día siguiente, muy temprano, el pueblo se levantó, ofreció ofrendas quemadas y trajo ofrendas de paz. Todos se sentaron a comer y beber, dando inicio a la fiesta, que fue desenfrenada. El Eterno dijo a Moisés: además de ser el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se están corrompiendo rápidamente y se han apartado del camino que tracé para ellos. Porque hicieron un becerro de fundición y lo están adorando, sacrificándole. Ciertamente, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto.
El Eterno añadió, he visto a este pueblo, y es terco y obstinado. Deja que me aparte para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó calmar al Eterno, diciendo, ¿por qué, oh Eterno, se encendería tu ira contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dirían los egipcios, los sacó con intención maliciosa, solo para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Te ruego que reconsideres tu ira y te arrepientas del mal que planeas traer sobre tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que he hablado, y la disfrutarán para siempre. Y el Eterno se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Moisés descendió del monte llevando las 2 tablas de la alianza, estaban escritas en ambos lados, por delante y por detrás. Dios las había grabado. Al oír el ruido y los gritos del pueblo, Josué le dijo a Moisés, hay ruido de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no es el clamor de los vencedores, ni el clamor de los vencidos, lo que oigo es canto. Y así fue, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y la danza, se enfureció y arrojó las tablas de sus manos, haciéndolas pedazos al pie de la montaña. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, esparció el polvo en el agua y obligó a los israelitas a beberla. Después, Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído tan gran pecado sobre él? Aarón respondió, no te enojes, Señor, tú conoces a este pueblo, que es propenso al mal. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Así que les dije, ¿quién tiene oro? Ellos trajeron oro, lo arrojé al fuego, y de él salió este becerro. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, había preparado, esculpido en ellas las palabras. Al oír el ruido y la algarabía del pueblo, Josué le dijo a Moisés, es ruido de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, esta música no es de victoria y tampoco es música de derrota. Estoy escuchando música de un pueblo en fiesta, y así era. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y al pueblo bailando, se enfureció, arrojó las tablas al Sichón, haciéndolas pedazos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo derritió en el fuego, lo redujo a polvo, lo esparció sobre el agua y obligó a los israelitas a beber. Después, Moisés preguntó a Aarón, ¿qué hizo este pueblo para que lo envolvieras en un pecado tan grande? Aarón respondió, Señor, no te enojes. Conoces a este pueblo y sabes cómo está inclinado al mal. Me dijeron, haznos dioses que nos guíen. Este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Entonces les dije, ¿quién tiene oro? Ellos juntaron sus joyas y trajeron todo para mí. Lancé el oro al fuego y de allí surgió ese becerro. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control. Aarón los había dejado en esa situación y ahora serían objeto de burla para los enemigos. Por eso tomó una decisión, se posicionó a la entrada del campamento y dijo, quien esté del lado del Eterno, únase a mí. Todos los levitas se presentaron, y él les ordenó, estas son las órdenes del Eterno, Dios de Israel. Tomen sus espadas y recorran el campamento, maten a sus hermanos, amigos y vecinos. Los levitas cumplieron la orden de Moisés ese día, y murieron 3000 personas. Moisés dijo, hoy han confirmado su consagración, y el precio fue alto. Tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Pero que Dios los bendiga. Al día siguiente, Moisés dirigió a su pueblo, diciendo, ustedes han cometido un pecado gigantesco, pero consultaré al Eterno. Tal vez pueda librarlos de este pecado. Moisés regresó al Eterno con su petición, todo esto es terrible. Este pueblo pecó y el pecado fue gigantesco. Hicieron dioses de oro para adorar. Si puedes perdonar su pecado, estaré muy agradecido. Pero si no es posible, ruego que borres sus nombres del libro que escribiste. El Eterno le dijo a Moisés, borraré del libro solo a aquellos que hayan pecado contra mí. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te he indicado. Ten en cuenta que mi ángel irá delante de ti. Pero el día en que haga cuentas, los pecados que hayan cometido no serán olvidados. Y el Eterno envió una plaga sobre el pueblo debido al becerro que habían hecho, música. Éxodo, capítulo 33, el Eterno dijo a Moisés, ahora ve, es hora de partir. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, diríjanse a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, la daré a tus descendientes.
Enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra que mana leche y miel. Pero no estaré contigo personalmente porque eres un pueblo obstinado, y podría verse tentado a destruirte en el camino. Cuando el pueblo escuchó este duro veredicto, todos se entristecieron y se desanimaron. Ya no quisieron usar sus joyas. El Eterno le dijo a Moisés: dile a los israelitas lo siguiente: ustedes son un pueblo terco. No podré acompañarlos ni por un minuto, porque son propensos al mal. Sé que los destruiría, así que quítense todas las joyas mientras resuelvo esto. ¿Qué hago contigo? Desde el monte Horeb en adelante, los israelitas dejaron de usar joyas. Moisés solía armar la tienda fuera del campamento, a cierta distancia de él. La llamaba «tende del encuentro». Cualquier persona que quisiera consultar al Eterno se dirigía a la tienda del encuentro, fuera del campamento. Así sucedía cuando Moisés iba a la tienda, todo el pueblo observaba. Los hombres se quedaban a la entrada de su tienda, mirando a Moisés hasta que entraba en la tienda del encuentro. Así es como él entraba, la columna de nube descendía sobre la entrada de la tienda, y el Eterno hablaba con Moisés. Todo el pueblo veía la columna de nube en la entrada de la tienda, observaba con atención y se inclinaba para adorar. Cada hombre que estaba a la entrada de su tienda hacía esto. El Eterno no hablaba con Moisés cara a cara, como un vecino que habla con otro por encima de la cerca. Moisés regresaba al campamento, pero el joven Josué, su ayudante, no dejaba la tienda. Moisés dijo al Eterno: tú me dices que conduzca a este pueblo, pero no me dejas saber quién irá conmigo. Tú me dices: te conozco muy bien, y eres especial para mí. Si soy tan especial para ti, permíteme conocer tus planes. Así seguiré siendo especial para ti. No olvides que este es tu pueblo y tu responsabilidad. El Eterno respondió: mi presencia irá contigo, y me encargaré del viaje hasta el final. Pero Moisés no estuvo de acuerdo. Si tu presencia no asume el liderazgo aquí, cancela ahora mismo el viaje. De lo contrario, ¿cómo sabremos que estás con nosotros? ¿Cómo sabremos que nosotros y tu pueblo somos especiales entre todos los demás pueblos de la tierra? El Eterno respondió a Moisés: está bien, será como has dicho. También lo haré, porque te conozco muy bien y eres especial para mí. Te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: y por favor, permíteme ver tu gloria. El Eterno respondió: haré pasar mi bondad delante de ti. Pronunciaré el nombre del Eterno ante ti, y trataré bien a quien quiera que trate bien y tendré compasión de quien quiera que tenga compasión. Pero no podrás ver mi rostro, ya que nadie puede verme y seguir vivo. El Eterno dijo a Moisés: ponte en este lugar junto a mí, en la roca. Cuando mi gloria pase, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, retiraré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Éxodo, capítulo 34. El Eterno ordenó a Moisés: corta 2 tablas de piedra como las primeras y grábales las palabras que estaban en las primeras piedras que rompiste. Está listo por la mañana para subir al monte Sinaí y encontrarte conmigo en la cima del monte. Y nadie debe acompañarte. Todo el monte debe estar libre de personas e incluso de animales. Ni siquiera las ovejas o los bueyes deben pasar frente al monte. Moisés cortó 2 tablas de piedra exactamente como las primeras, se levantó temprano y subió al monte Sinaí como el Eterno le había ordenado, llevando consigo las 2 tablas de piedra. El Eterno descendió en la nube, se colocó junto a él y pronunció el nombre del Eterno. Luego pasó delante de Moisés y proclamó: Eterno, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y rico en amor y fidelidad. Guarda amor por 1000 generaciones, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja impune al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. En ese momento, Moisés se inclinó hacia el suelo y lo adoró, diciendo: por favor, Señor, si encuentras algo bueno en mí, ven con nosotros en este viaje. Aunque este pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. El Eterno respondió a Moisés: está bien, será como has dicho. También hago esto, porque te conozco muy bien y eres especial para mí. Te conozco por tu nombre. Luego dijo Moisés: por favor, déjame ver tu gloria. El Eterno respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Eterno en tu presencia. Trataré bien a quien quiera que trate bien y mostraré compasión a quien quiera que muestre compasión. Pero no podrás ver mi rostro, ya que nadie puede verme y seguir vivo. El Eterno dijo: aquí hay un lugar junto a mí. Párate en esta roca. Cuando pase mi gloria,
Te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, retiraré mi mano, y podrás ver mis espaldas, pero no verás mi rostro. Tómame como tu propiedad, respondió el Eterno. En este mismo momento, estoy haciendo un pacto contigo ante los ojos de tu pueblo. Realizaré maravillas que nunca se han hecho en la tierra ni en ninguna nación. Todos los pueblos que convivan contigo verán cuán impresionante es la obra del Eterno, la obra que haré por ti. Presta mucha atención a todo lo que estoy ordenando hoy. Estoy despejando tu camino, expulsando a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Y ten cuidado de no caer en la trampa de hacer un pacto con el pueblo que vive en la tierra a la que estás entrando. Derriba sus altares, aplasta sus símbolos fálicos de piedra, derriba los postes de los dioses de la fertilidad. No adores a ningún otro dios, el Eterno es un Dios celoso, su nombre es celoso. Repito, no hagas pacto con el pueblo que vive en la tierra, ni te asocies con su estilo de vida centrado en el sexo y la religión. No participes en sus festividades religiosas ni cases a tus hijos con sus mujeres, mujeres que se asocian con cualquier dios o diosa que consideren conveniente y que lleven a sus hijos a hacer lo mismo. Y no hagas dioses fundidos para ti. Guarda la fiesta de los panes sin levadura en el mes de Ebib, come solo pan sin levadura durante 7 días. Fue en el mes de Ebib cuando saliste de Egipto. Todo primogénito me pertenece, todos los machos de tus rebaños, las primeras crías de bueyes y ovejas, rescátalos con un cordero, el primer macho de una burra, si no lo rescatas, quiebra su cuello. Rescata todo primogénito entre ustedes y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Trabaja 6 días y descansa en el 7º. Interrumpe el trabajo en ese día, incluso cuando estés arando o cosechando. Guarda la fiesta de las semanas en la primera cosecha de trigo y la fiesta de las cosechas en la virada del año. Todos los hombres deben presentarse 3 veces al año delante del Señor el Eterno de Israel. Y no te preocupes por la tierra cuando te presentes ante el Eterno 3 veces al año. Yo mismo expulsaré a las naciones de allí y daré abundancia de tierra. Nadie estará al acecho para idear planes para quitártela. No mezcles la sangre de mis sacrificios con nada fermentado. No dejes nada de la fiesta de la Pascua hasta la mañana siguiente. Lleva a la casa del Eterno lo mejor de los primeros frutos de tu producción y no cocines un cabrito en la leche de su madre. El Eterno también dijo a Moisés, ahora, escribe estas palabras, porque mediante ellas hago un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Eterno durante 40 días y 40 noches, no comió nada ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Los 10 mandamientos. Cuando descendió del monte Sinaí llevando las 2 tablas del pacto, Moisés no sabía que su rostro resplandecía porque había estado hablando con el Eterno. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con el rostro resplandeciente y se alejaron porque tenían miedo de acercarse a él. Moisés llamó a todos de vuelta, Aarón y los líderes de la comunidad se acercaron a él, y Moisés tuvo una conversación con ellos. Luego, todos los israelitas se acercaron y él les repitió a la vista de la gente los mandamientos, todo lo que el Eterno había hablado en el monte Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, Moisés cubrió su rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la presencia del Eterno para hablar con él, Moisés se quitaba el velo hasta salir de allí. Al salir, comunicaba a los israelitas las órdenes del Eterno. El rostro de Moisés resplandecía, pero lo mantenía cubierto con el velo hasta entrar de nuevo para hablar con el Eterno. El Éxodo, capítulo 35. Moisés pronunció este discurso a toda la comunidad de Israel. Estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Trabajen 6 días, pero el 7º día será un día sagrado de descanso, un día de descanso sagrado para el Eterno. Quien trabaje en este día será condenado a muerte. No enciendan fuego en sus hogares en el día de reposo. Moisés dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Separen una ofrenda para el Eterno, reciban en nombre del Eterno lo que cada uno quiera presentar como ofrenda, oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelos de cabra, cuero de carnero, cuero de delfín, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras para poner en el efod y en el pectoral. Todos los hábiles deben venir y hacer todo lo que el Eterno ha ordenado para la morada, con su cubierta, ganchos, armazones, travesaños, columnas y bases, el arca con sus varas, la tapa del propiciatorio y la cortina divisoria, la mesa con sus varas y utensilios, el pan de la presencia, el candelabro con sus utensilios, lámparas y aceite para iluminar.
el altar del incienso con sus varas, el óleo de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la morada, el altar de las ofrendas quemadas con su parrilla de bronce, varas y utensilios, la fuente y su base, las cortinas del patio con sus columnas y bases, la cortina para la entrada del patio, las estacas para la morada y para el patio con sus cuerdas, las vestiduras sagradas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote y para sus hijos cuando estén ministrando. Después de oír estas palabras, el pueblo se dispersó y todos los que fueron tocados por ellas actuaron con generosidad y trajeron una ofrenda al Eterno para la construcción de la tienda de reunión, la fabricación de sus muebles y utensilios, y las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres deseosos de contribuir trajeron broches, pendientes, anillos y collares, todo hecho de oro, y ofrecieron todas estas joyas al Eterno. Todos los que tenían tela azul, púrpura y escarlata, pelos de cabra, cuero curtido y cuero de delfín también presentaron estos artículos como ofrenda. Todos los que deseaban ofrecer plata o bronce como regalo al Eterno también lo hicieron. Todos los que tenían madera de acacia para alguna contribución vinieron de buena gana y trajeron su ofrenda. Todas las mujeres que sabían tejer trajeron tela azul, púrpura y escarlata, además de lino fino. Todas las mujeres que tenían experiencia en hilado se ofrecieron voluntarias para hilar pelos de cabra. Los líderes llevaron ónice y otras piedras preciosas para poner en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el aceite de la lámpara, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Las mujeres llevaron vestiduras sagradas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote y para sus hijos cuando estuvieran ministrando. Después de escuchar estas instrucciones, el pueblo se dispersó y todos los que fueron tocados por ellas actuaron con generosidad y trajeron ofrendas para el Eterno para la construcción de la tienda de reunión, la fabricación de sus muebles y utensilios, y las vestiduras sagradas. Moisés había decidido hacerlo también, y comparecieron con ofertas voluntarias. Moisés dijo a los israelitas, y el Eterno eligió a Beselol, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó con el Espíritu de Dios, con habilidad y conocimiento para hacer toda clase de obras, para diseñar trabajos en oro, plata y bronce, para esculpir piedras y aplicarlas, para esculpir madera y trabajar en cualquier tipo de obra artística. También hizo que fueran instructores a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los capacitó con el conocimiento necesario para esculpir, diseñar, bordar, tejer en azul, púrpura y escarlata, y en lino fino. Podían realizar cualquier obra y diseñar cualquier cosa. El Éxodo, capítulo 36. Beselol y Aholiab debían ahora iniciar el trabajo con todos los demás que habían recibido de parte del Eterno la capacidad y el conocimiento para hacer todo lo relacionado con el servicio en el santuario, según él lo había ordenado. Entonces Moisés convocó a Beselol, a Aholiab y a todos los hombres y mujeres hábiles a quienes el Eterno había dado habilidades y que estaban dispuestos a participar en la obra. Todos trajeron ofrendas voluntarias al Eterno para la construcción de la tienda del encuentro, y para todos sus servicios, y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres, todos aquellos dispuestos de corazón, trajeron broches, aros, anillos, collares, objetos de oro, y ofrecieron todas estas joyas al Eterno. Y todos los que tenían tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejones, lo trajeron. Todos los que ofrecieron una ofrenda de plata o bronce llevaron esa ofrenda al Eterno. Todos los que tenían madera de acacia para algún uso en la obra, la llevaron. Y todas las mujeres hábiles para hilar con las manos trajeron hilo azul, púrpura y escarlata, y lino fino. Y todas las mujeres que poseían habilidad con el uso hilaban y traían lo hilado en azul, púrpura, escarlata y lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó sabiamente a hacerlo, hilaban pelos de cabra. Los líderes trajeron onix y otras piedras preciosas para ser aplicadas en el efod y el pectoral. También trajeron especias y aceite de oliva para el aceite de la lámpara, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todas las personas, hombres y mujeres, cuyos corazones los animaron generosamente, trajeron ofrendas voluntarias al Eterno para la obra de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Moisés les dijo a los israelitas, esto es lo que el Eterno ha ordenado, aparten una ofrenda para el Eterno. Recíbanla de todo aquel cuyo corazón lo impulsa a dar, ya sea oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
piedras de ónix y otras piedras preciosas para ser colocadas en el efod y el pectoral. Después de escuchar estas palabras, el pueblo se retiró, y todos los que fueron tocados en el corazón se comportaron con generosidad y trajeron una ofrenda al Eterno para la obra de la tienda del encuentro, para todos sus servicios y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres, todos aquellos dispuestos de corazón, trajeron broches, aros, anillos, collares, objetos de oro, y ofrecieron todas estas joyas al Eterno. Y todos los que tenían tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejones, lo trajeron. Todos los que ofrecieron una ofrenda de plata o bronce llevaron esa ofrenda al Eterno. Todos los que tenían madera de acacia para algún uso en la obra, la llevaron. Y todas las mujeres hábiles para hilar con las manos trajeron hilo azul, púrpura y escarlata, y lino fino. Y todas las mujeres que poseían habilidad con el uso hilaban y traían lo hilado en azul, púrpura, escarlata y lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó sabiamente a hacerlo, hilaban pelos de cabra. Los líderes trajeron ónix y otras piedras preciosas para ser aplicadas en el efod y el pectoral. También trajeron especias y aceite de oliva para el aceite de la lámpara, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todas las personas, hombres y mujeres, cuyos corazones los animaron generosamente, trajeron ofrendas voluntarias al Eterno para la obra de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Moisés les dijo a los israelitas: esto es lo que el Eterno ha ordenado, aparten una ofrenda para el Eterno. Recíbanla de todo aquel cuyo corazón lo impulsa a dar, ya sea oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y otras piedras preciosas para ser colocadas en el efod y el pectoral. Después de escuchar estas palabras, el pueblo se retiró, y todos los que fueron tocados en el corazón se comportaron con generosidad y trajeron una ofrenda al Eterno para la obra de la tienda del encuentro, para todos sus servicios y para las vestiduras sagradas. Así, el Éxodo, capítulo 36, relata cómo el pueblo de Israel contribuyó generosamente y trabajó diligentemente en la construcción de la tienda del encuentro, siguiendo las instrucciones precisas del Eterno y de Moisés.